para contarnos y para explicarnos qué Libro abierto. significa, ¿no? el 17 de octubre para este país. Omar, ¿cómo estás? Acá Jorge Chamorro, Jorge Fuentes, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo compañeros a ambos y a todos los oyentes y al equipo. Muy feliz día también para ustedes. Muchas gracias Bien, muy bien. muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, te traslado también esta pregunta que tenemos aquí con Jorge, con Andrea Landi, que también te va a saludar en un ratito. ¿Qué es el 17 de octubre? ¿Qué es lo primero que hay que decir cuando uno quiere explicar de qué se trata el 17 de octubre aquí en este país? El 17 de octubre eh, es el día en que se fusionaron peronismo y trabajador y peronismo. La clase trabajadora rescató a su líder, al hombre que transformó la Argentina, al estadista que se adelantó 100 años a su propia vida, que miró el mundo más allá, único, inigualable, irrepetible. El peronismo es inmanente. Intentan de todas formas, ya van 8 décadas y no van a poder porque es inmanente. Entonces, primero está ese sentimiento, el sentimiento de amor, que es el único que puede contra el odio. Y eso es el peronismo. El peronismo es un profundo sentimiento con una doctrina que tiene 3 grandes principios y tiene una serie de valores. Por eso Perón lo definía magistralmente cuando decía que hay 2 clases de lealtades. La que nace del corazón, que es la que más vale, y la de que los que son leales cuando no les conviene ser desleales. Entonces, para quienes nacimos en una casa peronista, es un día de emoción, es un día emotivo y también es un día de profunda responsabilidad para sostener esa lealtad, en cualquier circunstancia, en cualquier terreno y en cualquier lugar. Omar, y en este marco, donde estamos viviendo algo que realmente a veces cuesta entender, ¿no? Todo tan absurdo, Uh-huh. eh, uno Uh-huh. se Muy pregunta bueno. incluso ante los jóvenes, acá en la universidad tenemos más de 70.000 jóvenes, donde muchos han votado a Milei, no tienen ni idea de ese Uh-huh. pasado. No sé, Uh-huh. será responsabilidad de nosotros que no se lo recordamos. Le habla del bombardeo de Plaza de Mayo, no tiene idea de lo que se habla. En fin, de una serie de hitos que han quedado fuera de la memoria. Y uno se plantea ante esta disyuntiva, ¿no? ¿Cómo hacer para evitar que con estos planes salvajes hacerles entender que si justamente son antiperonistas, la familia, lo que sea, el peronismo no va a morir nunca con estos planes salvajes, porque el peronismo es el reconocimiento de los derechos, es la conquista de derechos, ¿me equivoco? No, totalmente así, por eso insisto con el carácter de la definición inmanente. Pese a que han intentado, no pudieron, desapareciendo compañeros y compañeras, no pudieron torturando, no pudieron robando hijos, no pudieron matando, mucho menos van a poder en el marco de la República y de la democracia. Por eso digo, hoy estamos viviendo una situación que es un accidente de la historia argentina, quien está en la Casa Rosada. No es más que un accidente de la historia argentina. Y va a pasar como pasó otras veces, nosotros volveremos a ser gobierno. Lo importante es que tengamos la inteligencia, preservando los principios, adecuarnos a los tiempos. Estamos en tiempos que vivimos revolución dentro de revolución, porque la ciencia y la tecnología, el último medio siglo, ha avanzado de una manera que jamás se dio en el proceso de la humanidad. De hecho, estamos hablando ya de la inteligencia artificial, y seguramente lo que hablamos hoy, la semana que viene, por ahí puede ser hasta viejo. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos para que todos esos jóvenes entiendan a partir de la persuasión, a partir de nuestra formación y generando conciencia lo que significa el peronismo como doctrina, como filosofía de vida, como estrategia política. De hecho, ayer vivimos una noche inolvidable en la CGT porque hicimos algo totalmente distinto, que fue maravilloso, que nos conmocionó a hombres que ya acumulamos juventud. Fue conmocionante, algo similar a lo que fue Sinfonía de un Sentimiento del gran y extraordinario Leonardo Sí. Fabio, peronista para tenerlo presente siempre, igual que don Hugo del Carril, más peronista que ellos Perón, seguramente, pero no más nadie.
Y nosotros mirábamos anoche eso y nos conmocionamos, y había miles de jóvenes que estaban allí con sus banderas, con sus pancartas, vivando a Perón, y pasan generaciones y generaciones y el peronismo está vivo. Lo que sí tenemos que entender definitivamente, y que tiene la responsabilidad desde la política de conducir los destinos del país, en el caso del peronismo y del campo nacional y popular, con las distintas versiones o agrupaciones que acompañan cuando el peronismo gobierno, que vamos a tener que volver a crear. ¿Por qué? Porque necesitamos que la ciudadanía vuelva a creer. Y para eso están los tres grandes principios. Obviamente, hay que ser fieles a los valores, a esos valores como la lealtad, pero tenemos que volver a crear, volver a discutir nuestras propias políticas. Perón decía que los principios eran permanentes, pero que las doctrinas se actualizaban. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo mediados del siglo pasado, donde nosotros conocimos el tranvía, al siglo XXI, donde ya están los drones que determinan cosas fantásticas. Entonces me parece que por allí pasa, por la inteligencia, por la sabiduría, por abrir la mente, como decía el gran Albert Einstein. La mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Entonces me parece que por allí nosotros tenemos que caminar, y estoy totalmente convencido que en el 2027 vamos a hacer gobierno nuevamente. Y nosotros desde nuestra CGT, 95 años de vida cumplió el 27 de septiembre pasado, también estamos en un proceso de renovación en la cúpula de la conducción de gente más joven, sin prescindir de la sabiduría, de la experiencia que va a estar acompañando. Bueno, son procesos que hay que entenderlo. Hoy vivimos lo que ese gran polaco que fue Zygmunt Bauman determinó, la sociedad líquida. Todo es efímero, todo es volátil, todo es espontaneísmo. Y hoy, en un mundo donde la comunicación viaja a más velocidad que el sonido, tenemos que interpretar. Por eso, Perón nos dejó una enseñanza magnífica. Hay que preparar cuadros integrales. Creo que por allí pasa la cosa y vamos a encontrar la respuesta, estoy convencido. Ahora, a propósito de la doctrina basada en los principios, ¿hay que actualizarle a los chicos, a los jóvenes, Braden o Perón? ¿Está vigente eso hoy, Omar? Sí, yo lo diría de otra manera, claro que está vigente. Trump o peronismo, está muy vigente. Pero hay que hacerlo en los términos actuales, porque quizá los chicos, Claro. cuando uno le habla de Braden, dirá de qué nos está hablando. Sobre todo en la era de la inteligencia artificial. Por eso digo, hay que formar, hay que capacitar, hay que persuadir, hay que trabajar sobre eso, sobre esos conceptos, y por supuesto, nosotros lo estamos haciendo. O es la bandera argentina o es la bandera americana, que es lo que, bueno, lamentablemente hoy tenemos un hombre que es un empleado de los grandes monopolios internacionales y nacionales, que está al servicio de ellos. De hecho, fue toda su vida un empleado y piensa como un empleado. Él cree que termina su función aquí y va a estar empleado en otro lado. Y eso no es la política, para nada. Desde la política se resuelve la vida de la humanidad, de millones y millones de seres humanos. La política es desde cuando te levantás lo que desayunás hasta cuando te vas a dormir y lo que cenás. Entonces, todas estas cosas hay que trabajarlas. Por eso hablé del cuadro integral. ¿Qué es el cuadro integral? Decía Perón, aquel que opera en la unidad básica, en el sindicato, en el partido político, en la cosa pública, en el club de barrio, en la parroquia, en la cooperadora. Tenemos que tener hombres y mujeres preparados para eso, no solamente para la cosa pública. Bueno, de esto se trata, y yo estoy convencido más que nunca que después de lo que estamos viviendo, este accidente de la historia, que es este hombre que tenemos hoy de presidente, cruel, cruel, totalmente cruel, que en el 2027 vamos a hacer nuevamente gobierno, no tengo absolutamente ninguna duda. No va a haber ayuda mundial interesada que pueda contra la voluntad de un pueblo, que nosotros tenemos la responsabilidad, para eso nos formaron nuestros mayores, de saber explicarle lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo y por qué necesitamos volver a recuperar esos tres grandes principios y sobre todo los valores. ¿Qué tal, Omar? Andrea Landi lo saluda y quería saber justamente, ¿no? Hablando de estos conceptos, ¿no? Que también se ha apropiado, el mileísmo, ¿no? ¿Qué le podría explicar a los jóvenes que quizás piensan que el peronismo es enemigo del capital?
qué piensa sobre la libertad, ¿no? Que es un concepto que también se lo ha apropiado este gobierno, y cómo se trabaja para poder desandar ciertos conceptos que hoy simplifican lo que no le gusta al presidente, como que, bueno, son todos zurdos, son todos cucas. ¿Cómo se hace para trabajar en esto que muchos se encuentran de esta manera, explicar, ¿no? Cómo explicar la realidad? Primero partiendo que el presidente es una consecuencia, no una causa. La causa hemos sido nosotros que quizás no interpretamos bien lo que estaba sucediendo. Es muy probable eso. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que ser muy claros y explicarle al conjunto de la ciudadanía que ni el Estado es el mal, ni el mercado es el bien. Esa es una falsedad absoluta del manifiesto libertario de Murray Rothbard de los años 70, cuando decía que el mercado, que el empresariado debía reemplazar el rol del Estado. Y este presidente lo profundizó. Dijo que el Estado era una asociación ilícita criminal, de la cual él la preside. O sea, también le cabe lo de Groucho Marx. Tengo estos principios, pero si no les gusta, tengo estos otros. Por lo tanto, nosotros tenemos que discutir eso. Ahora, ¿qué Estado queremos? ¿De qué Estado habló Perón? ¿Del Estado asistencialista? No, jamás. Habló de un Estado que oriente, que promueva, que regule, que articule. De eso tenemos que hablar. Por eso hay que hablar de la nueva estatalidad. Eso es fundamental. Y es mentira que una cosa es el mal y la otra es el bien. No, al contrario. El peronismo no está contra el capital. El capital debe estar al servicio de la persona humana. Nosotros entendemos, por eso decimos que el único ordenador social es el trabajo. Entendemos el trabajo registrado, la educación como formación. Estas cosas debemos discutir de cara a la sociedad y explicarle a los jóvenes que miren, que no van a ser todo emprendeduristas, que no va a haber millones de emprendedurismo por sobre trabajadores registrados y asalariados. Al contrario, ese es el desafío enorme que tenemos por delante. En un mundo que cambia, en nuevas tecnologías, en la robotización del mundo laboral, todo eso lo tenemos que discutir sin miedo. ¿Estamos dispuestos a discutir? Claro que estamos dispuestos a discutir las nuevas formas laborales. Por supuesto que sí. Si en el mundo ya se están discutiendo las 6 horas en vez de las 8, para que la gente tenga tiempo, como decía nuestro creador, 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación. ¿Por qué no? Nosotros tenemos que discutir esas cosas. Estamos dispuestos a discutir en nuestros convenios colectivos y de hecho, el sindicalismo argentino, hay que entenderlo definitivamente, es distinto a todo el sindicalismo mundial y es reconocido mundialmente, porque nosotros no estamos solamente para discutir condiciones laborales y salariales, no estamos solamente para el conflicto, no, nosotros gestionamos y administramos, como cualquier gobernador, salud, educación, formación profesional, turismo, recreación, tenemos fundaciones, cooperativas, mutuales. Somos los segundos o terceros dadores de empleo privado en la República Argentina, pero todo esto hay que empezar a expresarlo, hay que empezar a discutirlo. Tenemos que romper las barreras del sectarismo de la comunicación, donde nosotros tenemos que expresar todas estas cosas. Allí está el debate y la discusión. Vuelvo a repetir, ni el mercado es el bien, ni el Estado es el mal. Imaginemos solamente esto, yo siempre le digo a los pibes cuando me invitan generosamente a conversar con ellos. ¿Usted vos de dónde sos? Le pregunto a un chico. Y me dice de cualquier municipio del conurbano o del interior donde esté, de tal municipio. Muy bien, vamos a suponer Loma de Zamora. Yo de Loma de Zamora, de mis pagos, chico. Muy bien. ¿Vos te imaginás un municipio, que es más de un estado municipal? ¿Quién se ocuparía de la luminaria, de la vía pública, de las obras públicas, de la seguridad? ¿Quién se ocuparía? ¿Una empresa? ¿Quién lo haría? Ahí mueren todas las teorías, todas las teorías. Ahora, el tema, nosotros tenemos que tener esa inteligencia de dar ese debate, ese profundo debate, y eso es el peronismo. El peronismo es eso. El peronismo transformó, mediados del siglo pasado, un país agrovacuno, digamos, porque éramos solamente exportar carne y nuestros alimentos agrarios, y nos transformamos en un país industrial. Éramos agroganaderos y nos transformamos en un país. Llegamos a producir uranio enriquecido.
claro que eso le molesta a las grandes potencias. Por eso, sobre esos orígenes, sobre esa historia, nosotros tenemos que reconstruir. Porque tenemos todo, somos un país bendecido. Tenemos los 4 climas, tenemos extensión, tenemos territorio, tenemos minerales, tenemos agro, tenemos ganado, tenemos absolutamente todo. De esto se trata. Yo creo que para ahí pasa la discusión. Por eso yo les comentaba, estamos obligados, interpelados a volver a crear, para que la mayoría de la sociedad argentina nos vuelva a creer, obviamente. Omar, André, no sé, a mí No, pero justamente con esto que estaba diciendo, digo, pero de acá al 2027, con todo lo que se está perdiendo, incluso sí, la soberanía en todas estas cuestiones que mencionó, ¿qué va a quedar de acá al 2027? Varias veces vivimos esa situación, pero nosotros somos democráticos, somos republicanos. Respetamos el voto popular. Tenemos que prepararnos. Por supuesto que nos van a dejar tierra arrasada. Ya lo vivimos esto, ¿eh? No es nuevo para nosotros. Bueno, resistiremos con todo lo que nos ampara la Constitución Nacional. Nuestro creador decía, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Nos movilizaremos, tomaremos acciones, jugaremos un papel extraordinario en los ámbitos legislativos también. De hecho, tenemos que trabajar fuertemente de aquí al 26. Para nosotros, como viene sucediendo últimamente, en el campo legislativo, así como lo hicimos en el gremial y en el social, demos todas las batallas que tenemos que dar para no permitirle avanzar a este gobierno, que viene por absolutamente todo. Pero bueno, esto se hace persuadiendo, se hace concientizando. O sea, estamos en un cambio cultural que ellos quieren producir y que nosotros no debemos permitir porque eso es desfavorable para la mayoría. Vos sabés, Omar, que a propósito de lo que decís de la lucha y la resistencia que nos diferencia lamentablemente de otros queridos hermanos latinoamericanos que los han arrasado, ¿no? En este momento en la Andis, ahí en la sede central en Belgrano, esa resistencia justamente se ha metido adentro y está exigiendo a las autoridades explicaciones porque los familiares de discapacitados y ellos mismos están diciendo cumplan con la ley, porque no cumplen ni con la ley, Omar, es una cosa de loco. Nada más y nada menos que una ley que fue sancionada 2 veces, ¿no? A falta de una. Bueno, lo vamos a tener que ganar eso. Evidentemente son crueles, por eso les hablé. Cuando este gobierno habla de revolución, es la revolución de la crueldad. Son inhumanos, destratan a las personas con capacidades diferentes, le pegan a los jubilados, hablan atrocidades, son soeces todo el tiempo. Es una cosa inédita. Por eso digo, esto tiene que ser un accidente de la historia argentina. Gente que no está preparada absolutamente para nada, que lo único que hace es provocar, agredir, descalificar, insultar. Bueno, los últimos resultados en el Congreso de la Nación ha sido totalmente adverso, porque aquellos que lo acompañaron de entrada y que vivaban y saltaban, no hay plata, y lo festejaban, o decían la Argentina tiene que cambiar, bueno, le han votado ley en contra y nosotros tenemos que seguir en esa dirección, trabajando con esos otros sectores para explicarles, para hacerles comprender y persuadir. Miren lo que está pasando. Sí, pero hay que aclararlo bien, Omar. Los puestos de trabajo se perdieron. Sí, bueno, sí. Es la tarea que debemos hacer, concientizar. Esto es un problema cultural que estamos viviendo. Ahora hay que dejarlo bien claro porque si llegan a tener otra vez los 87 héroes, es preocupante lo que pasó con Provincias Unidas, algunos gobernadores que le permitieron por ahora privatizar toda nuestra energía nuclear, todo lo que el Estado con el esfuerzo logró durante años, se lo estamos regalando como garantía a los Estados Unidos. Omar. Parece que se corta. Sí, se cortó. Le hizo tan mal que se desmayó directamente. Bueno, no sé si... A ver, Omar, si lo recuperamos. Bueno, no, se cortó la comunicación. Pero bueno, ha quedado claro su... Después a ver si ahí creo que restablecemos la comunicación, aunque sea para saludarlo, para despedirlo. Pero bueno, repetirle la consulta. No, ¿qué pasó con los gobernadores y Provincias Unidas? Que uno se pregunta, había cambios, se lograron cosas, y de repente cuando estaba en juego la energía nuclear argentina, la estamos rifando otra vez para los amigos de Scott Dessen y Estados Unidos. Hay que llamar a esos dirigentes que el pueblo lo votó esperando otra cosa y preguntarle, oiga, ¿qué le pasó? ¿Por qué hizo esto usted? Vuelvo a repetir,
Esta es una tarea ciclópea, pero hay que darla. Por eso hablo de los cuadros, que cuando van a un lugar tengan la capacidad para persuadir, discutiendo y debatiendo. Necesitamos cuadros integrales. Y a esos, como arrancamos la conversación con ustedes, yo le hablé de los leales del corazón y de los otros, creo. Lo dijo Perón, no lo dijo Plaini. Fui muy claro con eso. Creo que fui clarísimo. Bueno, hay algunos que hacen pasantías políticas, incluso en el peronismo. ¿Saben para qué? Para tener un cargo público, para vivir el erario del Estado. Bueno, a esos no los necesitamos. Necesitamos seguir construyendo y discutiendo esto que nosotros estamos convencidos, porque en definitiva, como reza algún canto nuestro, los días más felices siempre fueron peronistas, ¿verdad? Omar, está claro que más allá de que hayan pasado 80 años, hay muchas banderas, hay muchas cuestiones y aún en este contexto todavía aún más que hacen que, bueno, que muchas de esas ideas y esas banderas estén más, más actualizadas que nunca, ¿no? Que hay que seguir defendiéndolas, ¿no? Diría el paisano por ahí, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Vamos con todo el 26 y luego a recuperar el 2027, no tenga ninguna duda que lo vamos a hacer. Omar, muchas gracias por esta comunicación, muy atento como siempre cada vez que lo requerimos. En otro momento vamos a hablar un poco de fútbol, a mí me gusta hablar mucho de fútbol, de la situación del fútbol, de los Andes, por supuesto, porque yo lo presenté como secretario general del CGT, de los Canillitas, pero también es presidente de los Andes, me imagino que eso también es motivo de orgullo para usted, así que otro día charlamos también de fútbol, que sé que también le apasiona. Otro día hablamos de la pasión de lo que son las asociaciones civiles sin fines de lucro. Ahí está. Lindo Y tema. los clubes son de los socios y de la socia. Y hablaremos del fútbol también, que es una pasión argentina con mucha raíz y con una fortaleza enorme. Parte de nuestro acervo cultural, desde ya. Omar, abrazo grande. Exactamente. Abrazo grande. Omar Plaini entonces con nosotros, Jorge Andrea, charlando un poco, bueno, un poco de clase de historia, ¿no? De lo que significa el 17 de octubre para